Bienvenido y bienvenidas a esta sesión sobre derechos humanos y ciudadanía en la formación universitaria. Mi nombre es Manuel Guerrero Antequera y soy académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y estoy muy contento de poder ponerme en contacto con ustedes para revisar alguna temática vinculada a los derechos humanos específicamente para el campo de la salud. En esta sesión vamos a hacer un recorrido histórico de lo que son los derechos humanos en salud, revisar la propia historia de los derechos humanos para finalmente articular la noción de derecho humano en salud con el concepto de ciudadanía ampliada o ciudadanía activa. Vamos a ver de qué manera la ciudadanía también forma parte del derecho a la salud. Nos vamos a apoyar en material que ustedes van a recibir como bibliografía escrita, algunos artículos, y en esta sesión también voy a acudir a la ayuda de algún material audiovisual para hacer más lúdica también esta presentación. Comencemos. El concepto de la salud como derecho. Sabemos por la historia de la medicina que el concepto de salud ha tenido variación a lo largo de la historia. Es muy distinto como comprendemos hoy día lo que es salud a como, por ejemplo, lo entendía Hipócrates o Galeno o la tradición eh, egipcia, luego la Edad Media, cómo se entendía ya en el Renacimiento, la Ilustración, la industrialización y finalmente, bastante ligado, como vamos a ver, al tema de la ciudadanía, este concepto de salud como derecho humano. Hay un hito fundamental que tiene que ver con cuando se crea la Organización Mundial de la Salud en 1946, es decir, en el contexto del término de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como por todos lamentablemente es conocido, exhibió un nivel de brutalidad eventualmente sin precedentes por el grado de tecnología y masividad involucrada. Se hablaba muchas veces de la industria de la muerte, eh, en la cual hoy día entendemos que lo que ahí se hizo fueron violaciones a los derechos humanos, en el que participaron, entre otros, equipos de médicos. Así fue, por ejemplo, el caso que se revisó en el Tribunal de Nuremberg a propósito de la experimentación en seres humanos que se hizo con los presos de los campos de concentración y en los campos de exterminio. Esto también ocurrió en Japón en la misma época y de a poco la información ha ido fluyendo porque también fue una práctica especialmente a nivel psiquiátrico, por ejemplo, respecto a la disidencia bajo el estalinismo, entre otras muchas, lamentablemente hasta el día de hoy. Al término de la Segunda Guerra Mundial surge esta cultura de los derechos humanos en forma muy fuerte y en forma temprana se constituye la OMS en la Conferencia Sanitaria Internacional que se celebró en Nueva York entre el 19 de junio y el 22 de julio de 1946. El 22 de julio se firmó el acta de constitución de la Organización Mundial de la Salud por 61 estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948. En este texto, ya en el preámbulo de la formación de la OMS, en esta conferencia del año 46, podemos encontrar un primer hito del concepto de salud como derecho humano. Y ahí está el concepto de salud entendido como el completo bienestar físico, mental y social, y por lo tanto ya no solamente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Esto implica un cambio de paradigma importante para el concepto de salud. Hasta ese momento, de forma común, se entendía la salud como aquello que no estaba enfermo. En cambio, acá ya se asume el concepto de salud como un estado hacia el cual se tiende, por eso es que se plantea que es de completo, se incorpora el concepto de bienestar y ya no es solamente lo que atañe a lo físico, es decir, se avanza por sobre una comprensión puramente físico-corporal
biológica, si se quiere, sino también se avanza hacia lo físico, que aquí aparece como mental, y lo social. La OMS plantea al 46 que el goce máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Es decir, aquí ya, de la mano con la nueva definición de salud, biopsicosocial, ligado al concepto bienestar o máximo goce de salud, está la noción fuerte de que es un derecho fundamental. Esto es lo que luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser entendida ya no como solamente como derecho fundamental que lo estableció la OMS el 46, sino ya va a ser entendida como un derecho humano propiamente tal. Y esto es lo que aparece en el artículo 25, en el inciso primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas en París. Ha sido el documento que ha concitado mayor apoyo de parte de una pluralidad de estados, nación a nivel mundial. Y en ese artículo 25 la declaración plantea que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Es decir, acá la salud se mantiene la definición como un derecho fundamental, se le sube una categoría que se le especifica como derecho humano, es decir, que es propio de toda persona que forme parte del género humano, asume la salud como categoría de derecho humano, las características de todos los derechos humanos, que son inalienables, que son indivisibles y que son universales. Y acá está el punto de la indivisibilidad, que nos va a permitir establecer un vínculo entre el derecho a la salud como derecho humano y el derecho, por ejemplo, a la participación social, que es una de las formas de ciudadanía. Pero veamos qué es lo que son los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheder betyder mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas.
Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?
Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Entonces, si nosotros consideramos que Naciones Unidas y como antecedente la Organización Mundial de la Salud establece a la salud como un derecho humano, se tienen que dar ciertas condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido por las personas. Tanto el goce como la garantía del derecho humano a la salud implica ciertas libertades y ciertos derechos. Si consideramos que lo que se busca es el grado máximo de salud que se pueda lograr, y hoy día incluso el concepto de salud ha ido desarrollándose aún más para tratar de precisar lo que aquí se entendía, y se habla hoy del concepto de salud ligado a los proyectos de vida, a tener desde el enfoque de las capacidades, por ejemplo, de la filósofa Martha Nussbaum, a contar con las capacidades, al despliegue y el desarrollo de las capacidades para ejercer una vida autónoma. Para poder ejercer este derecho humano que es la salud, abarcamos distintas libertades y derechos. Entre las libertades tenemos que considerar, por ejemplo, el derecho a las personas de controlar su salud y su cuerpo. Este es el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Naciones Unidas y los promotores de los derechos humanos a escala global, como la Amnistía Internacional, entre otros, en esto son bastante categóricos. El derecho al cuerpo, a controlar la salud, es un derecho de las personas. Y esto está bastante ligado a la segunda libertad, que tiene que ver con el principio de no injerencia. Es decir, no ser objeto, en tanto somos sujetos humanos, no ser objeto de tortura y tratamientos inhumanos o tratos degradantes. Esto está muy ligado a nuestra práctica en el campo profesional, cuando nosotros, por ejemplo, frente a un tratamiento debemos pedir, hoy día ya está por ley, en la Ley de Derecho y Deberes de Pacientes, entre otros, y una serie de reglamentos, debemos pedir un consentimiento libre e informado a las personas. También en el campo de nuestra práctica, en tanto investigadores e investigadoras, en el campo de la salud, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos las disciplinas que fundan nuestras profesiones, haciendo investigación, y vamos a hacer investigación con seres humanos, ya nunca más en seres humanos, sino con seres humanos, debemos contar con su consentimiento. Ese consentimiento libre e informado es el artículo 1 del Código de Nuremberg, que surge a propósito del juicio a los médicos nazis que experimentaron
en seres humanos en los campos de concentración y de exterminio. Es el valor que tiene el consentimiento libre e informado, no es solamente un simple procedimiento. Detrás de eso está toda la memoria de lo que fueron los atentados, lo que hoy día consideramos derechos humanos inalienables de las personas. Los derechos humanos en el campo de la salud también implica el derecho al acceso a un sistema de protección de la salud. Porque bien podría declararse que formalmente que las personas tienen derecho a la salud, pero si no cuentan con la posibilidad de acceder al goce de tal derecho, y uno muy importante es acceder a un sistema de protección de salud que le ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades. Ya veíamos que no puede haber discriminación por sexo, por orientación sexual, por nivel socioeconómico, capital cultural, procedencia étnica, edad, etc. Es decir, son derechos humanos universales. Se debe garantizar el derecho al acceso a un sistema de protección sin discriminación para que las personas puedan disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Entonces, los derechos humanos en el campo de la salud implican este juego entre libertades y derechos. Acá hay una propuesta de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que elaboró este material didáctico que le llamó 25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos. Y tenemos en el centro el derecho a la salud y nos resulta útil porque pone en relación ciertos derechos y libertades con el principio de no injerencia. Entonces, si vemos hacia arriba, por ejemplo, el derecho a la salud está ligado con la prevención que no se cometan violaciones de los derechos humanos que perjudican a la salud. Por ejemplo, prácticas tradicionales nocivas. Hay un gran debate hoy día en las sociedades llamadas multiculturales o en este mundo globalizado donde habemos distintas culturas y hay ciertas prácticas culturales que desde el avance de la ciencia y de un enfoque de derechos humanos consideramos prácticas nocivas. No por ser tradicionales y pertenecientes a determinada cultura, si es que violan los derechos humanos y pasan a llevar la salud de las personas, desde un enfoque de derechos humanos se les condena. La tortura, hay una convención respecto de la tortura y los tratos humanos degradantes, se considera que es una violación a un derecho fundamental y tanto física como psíquica atenta a nuestro derecho a la salud. En forma muy reciente, hace un mes y medio más o menos, que Chile al fin, después de más de 25 años de retorno a la democracia, establece, tipifica la tortura como un delito en Chile. No lo estaba hasta ahora, a pesar de que el Estado había firmado la Convención de Derechos Humanos a propósito del tema de la tortura. Eso es una buena noticia. La tortura, ya sea física o psíquica, atenta contra el derecho a la salud. La esclavitud, por cierto, que está ligado al derecho humano al libre desplazamiento. La violencia contra las mujeres y niños. Y ahí podríamos ampliar este concepto, porque mujeres y niños tiene que ver con las poblaciones que desde el lenguaje actual llamamos vulnerables, o más bien es población que está expuesta por la posición que tiene frente a las relaciones de poder de otros que ejercen mayor poder que ellos. Están expuestos estos grupos colectivos de seres humanos a que sus derechos fundamentales, sus derechos humanos sean vulnerados. En esa condición están a nivel global las mujeres, están los niños, están los inmigrantes, están los adultos mayores, los pueblos originarios o indígenas, las personas con discapacidad, en general población que suele ser objeto de estigma social y que a nivel social se les lleva a vivir en condiciones de exclusión social. El derecho a la salud implica que los grupos vulnerables en nuestra sociedad la sociedad se vaya organizando de tal modo que no tengan barreras de acceso a ejercer el derecho a la salud. Si vemos el otro círculo que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos a través del desarrollo sanitario, aparece el derecho a la participación, que es lo que nosotros vamos a ligar a la ciudadanía, a la no discriminación, derecho a la información, derecho a la intimidad, y luego la reducción de vulnerabilidad tiene que ver con el derecho a la educación, que es podríamos llamar hoy día literacidad,
que tenga que ver con la salud, por ejemplo, que se manejen códigos, que se maneje información relevante. Hace 2 días atrás, es decir, cuando ustedes reciban esta sesión, habrá pasado apenas una semana y algo, que la Organización Mundial de la Salud acordó en forma unánime a hacer un llamado a los gobiernos de los distintos países a que graben fuertemente con impuestos las bebidas azucaradas y gaseosas. Y esto tiene que ver con el derecho a la salud de las personas. Hay todo un marketing instalado y hay un estilo de vida en torno a las bebidas gaseosas y azucaradas, siendo que son una verdadera bomba en términos de lo que atentan a la salud de las personas, especialmente de los niños, y que incluso tiene efectos importantes en el desarrollo cerebral, tanto en lo estructural como en lo funcional. Entonces la OMS está llamando a grabar cómo limitamos el consumo de bebidas gaseosas y azucaradas. Esa es una medida de política pública que tiene que ver, por un lado, con el derecho a la educación, que nos informemos de que esas bebidas atentan contra nuestra salud, tiene que ver con garantizar el acceso a una mejor salud, que por ejemplo las escuelas, en los llamados kioscos rojos en Chile, hayan jugos naturales, ahí hay un tema de acceso. Entonces, lo que estamos viendo un poco es que el derecho a la salud está ligado, está articulado a un conjunto de criterios sociales que deben propiciar la salud de todas las personas. Entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, que es como evidente, tiene que ver con el determinante social de acceso geográfico a los servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, alimentos nutritivos, etc. Es decir, el derecho a la salud está ligado, está relacionado a otros derechos humanos, el derecho a la alimentación sana, a una vivienda digna, a un trabajo de calidad y digno, a una educación de buen nivel, a la no discriminación, acceso a la información, a la participación. El enfoque de salud basado en los derechos humanos, entonces, podríamos sintetizar, estos principios y normas de no discriminación. Ya hablábamos de que nadie puede quedar fuera por su condición, origen étnico, de raza se le llamaba antes, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, confesión espiritual, etcétera, origen nacional o social, la posición económica que tenga la persona, su lugar de nacimiento o cualquier otra condición como ser portador de alguna discapacidad, la edad de la persona, su estado civil o familiar, orientación o identidad sexual, su estado de salud, el lugar de residencia, situación económica y social, en fin, es decir, ninguna característica, atributo o condición de una persona puede llevar a que se le discrimine en su derecho a gozar del derecho humano a la salud. La disponibilidad tiene que ver con asegurar el número suficiente de establecimientos, por ejemplo, de salud, el número suficiente de bienes y servicios de salud, especialmente la red pública, que a la cual acceden las mayorías, así como los programas de salud. Accesibilidad, ya lo hemos planteado, establecimientos, bienes y servicios que deben ser accesibles a todos. Hay un tema ahí importantísimo que lo vamos a ver hacia el final de la sesión, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que se les vulnera su derecho humano a la salud, dado que muchos de los establecimientos, aún existiendo, no permiten acceso a ellas, por ejemplo, a través de silla de ruedas. La aceptabilidad, que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud sean respetuosos de la ética médica, que sean culturalmente apropiados. Ahí están hoy día lo que conocemos como la salud intercultural, tiene que ver con la población objeto de las políticas de salud y servicios de salud, de haber una sensibilidad respecto a la población con la cual se está trabajando. Ejemplos de ello hoy día muy fuertes en Chile, especialmente en la novena región, dada la presencia importante del lugar de ellos, del territorio de nuestros pueblos indígenas mapuches, por ejemplo, cómo convive ahí la salud
de una medicina basada en la evidencia o científica como la que nosotros cultivamos, con otras formas de modelos de salud, enfermedad y agentes terapéuticos que son propios de aquellas poblaciones y cómo pueden entrar en diálogo asegurando el derecho a la salud de las personas. En ningún caso que la salud basada en la evidencia se retire a aquellos lugares, sino cómo desarrollamos modelos de aceptabilidad en que puede haber modelos de salud intercultural, por ejemplo. Pero también en la urbe, en nuestras ciudades, con una presencia cada vez más rica de inmigrantes de distintas culturas, como en la atención primaria de salud, por ejemplo, somos sensibles a sus distintos backgrounds culturales y que, primero, no se les puede discriminar, no se les debe, desde el enfoque de derechos humanos, debe estar disponible el servicio de salud, pero al mismo tiempo debemos ser sensibles a aquellas culturas. La calidad, bueno, eso ya hoy día es obvio, tiene que ver con también un principio de justicia, calidad, eficiencia, eficacia de los establecimientos, de bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y también en el manejo de sus recursos. Rendición de cuentas de los estados hacia los organismos internacionales y de los servicios, por ejemplo, el Ministerio de Salud hacia adentro, hacia la ciudadanía, hacia el sistema democrático respecto a qué es lo que se está haciendo en el campo de la salud. Eso es un principio y norma también del derecho humano a la salud. Y la universalidad, en entendido que el derecho humano a la salud es universal e inalienable. Todas las personas son personas, independientemente estén documentadas o indocumentadas. Deben poder ejercer el derecho a la salud. Y aquí entra en debate entonces hoy día tan de boga a propósito de los resultados electorales en distintos países, entre ellos en los Estados Unidos y en otras partes, que han surgido fuerzas políticas que han enarbolado una bandera muy restrictiva y sino directamente xenófoba hacia la inmigración. Bueno, desde un enfoque de derechos humanos de la salud, ninguna persona, esté en la condición legal que sea, se le puede negar el derecho a la salud, porque se trata de un derecho humano, es decir, por el solo hecho de pertenecer al género humano. Otros desarrollos, más allá de la Declaración Inicial de la OMS y ya de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han habido mucho en el campo de la salud. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66. En el artículo 12 se menciona el derecho humano a la salud. Ese pacto es importante porque muchas veces se entienden los derechos humanos solamente de lo que hoy día podemos llamar la primera generación de derechos humanos. Es decir, como si los derechos humanos se remitieran exclusivamente a los derechos civiles y políticos, por ejemplo, que son los llamados derechos liberales democráticos básicos de una sociedad constitucional con Estado de Derecho. Derecho a al libre pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de organización, libertad de circulación, libertad de elegir nuestras autoridades, principio democrático básico. Pero resulta que esa primera generación de derechos humanos absolutamente fundamentales mal se pueden ejercer o se van a ejercer en forma muy restrictiva si no están asegurados al mismo tiempo mayores cuotas de igualdad en lo económico y lo cultural. Podemos declarar un derecho humano civil y político, pero no ejercerlo. Si es que, por ejemplo, no podemos ir a votar porque el día de la votación no hay locomoción pública y las personas de determinada comuna pobre, por ejemplo, del sur de Chile, no pueden acceder al lugar de votación. Entonces, en el campo de la salud esto es aún más evidente y fuerte. Eh, lo económico y lo cultural va de la mano con lo político, social, cívico. ¿Ya? Y ese pacto del 66 es el que abre ya en el lenguaje los derechos humanos y lo establece en forma fuerte los derechos humanos de segunda y tercera generación, que serían lo económico, social y culturales, incluso avanzando hacia los derechos colectivos. La Declaración Universal de Bioética sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005 es un buen hito también que se puede revisar porque ya liga el derecho humano a la salud también a la investigación biomédica, a la investigación científica. ¿Ya? Por todo el avance que ha habido de los últimos 50, 60 años en el campo de la biotecnología, de la genética humana y hoy día también en el campo de las neurociencias, por ejemplo,
es que la investigación científica tiene un impacto fuerte, para qué decir en la industria farmacológica, por ejemplo, respecto al acceso a los distintos principios que hemos revisado del derecho humano a la salud. Y la declaración del 2005 de la UNESCO de Bioética y Derecho Humano lo establece además con un enfoque de género y un enfoque respetuoso de la diversidad cultural, pero siempre teniendo como mínimo común compartido los derechos humanos. Luego hay una serie de convenciones y reglamentos que además se hacen carne en las legislaciones a nivel nacional. Y ahí está, por ejemplo, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el caso chileno, eh, que asegura una serie de derechos, por ejemplo, el consentimiento libre e informado, y que evidentemente se pueden ir perfeccionando y hoy día también son objeto de debate. Ya tiene que ver con la creación local de legislación a nivel de los estados-naciones que recogen estas directrices internacionales. Ok, si es que hemos establecido entonces una historia de los derechos humanos, qué son los derechos humanos y cuál es su especificidad en el campo de la salud, ¿qué podemos decir respecto de la ciudadanía? Para esto nos vamos a apoyar en una entrevista al profesor Ernesto Águila, que es director del Departamento de Estudios Pedagógicos de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y que de una forma bastante sintética y clara establece esta noción del concepto ampliado de ciudadanía, que está bastante ligado, como vamos a ver, con el concepto de salud como derecho humano. El autor señala que la ciudadanía es una hermosa ficción en la medida que por una parte representa un gran avance civilizatorio, porque nos iguala a todos en una misma condición jurídica en términos de nuestros derechos y libertades, pero que también ha tenido y tiene algo de ficción, porque evidentemente no somos todos iguales, tenemos distintos poderes dentro de la sociedad y por lo tanto la posibilidad de que estos derechos y libertades podamos ejercerlos y realizarlos a plenitud es algo que no está distribuido de igual manera en todas las personas. En este sentido, la historia de la ciudadanía ha sido la historia de una lucha, de la lucha por la ciudadanía. Hay que pensar, por ejemplo, que hasta mediados del siglo pasado las mujeres no tenían derecho a voto y en la democracia antigua ni los esclavos, ni los jóvenes, ni las mujeres tampoco eran considerados ciudadanos. Es interesante reflexionar la siguiente relación entre la democracia y la ciudadanía. Es impensable el concepto de ciudadanía sin democracia, pero no todas las democracias tienen igual cantidad de ciudadanía. No todas las democracias incluyen de igual forma el concepto de ciudadanía y por lo tanto hay democracias más ciudadanas que otras. El concepto de ciudadanía ha ido evolucionando desde lo político, desde lo electoral, hacia un conjunto de otras esferas de la vida del individuo, bastante de la mano de lo que ha sido la doctrina de los derechos humanos, en términos que hoy día se reconoce la existencia de un concepto de ciudadanía ampliada o multidimensional. Uno habla hoy día de ciudadanía política, de ciudadanía civil, de ciudadanía social, de ciudadanía económica, de ciudadanía multicultural y de una ciudadanía, se ha venido hablando más recientemente, transnacional. Este último puede parecer un poco extraño o nuevo, pero creo que es una reflexión interesante entender que hoy día la ciudadanía debe pensarse no solamente en los marcos de los estados nacionales, que es donde efectivamente se constituyen. Piensen ustedes que un atributo de la ciudadanía es la nacionalidad. Sin embargo, hoy día muchos temas se resuelven fuera de los marcos nacionales. Importantes decisiones políticas, económicas, sociales, se toman de manera globalizada por organismos internacionales y por lo tanto fuera de la soberanía de los individuos. En este sentido, pensar hacia adelante una soberanía
una ciudadanía cosmopolita, una ciudadanía transnacional, es, yo creo, un desafío que va a estar allí presente. También me parece interesante destacar dentro de este concepto de ciudadanía la idea de ciudadanía multicultural. El concepto de ciudadanía desde su origen estuvo asociado al individuo y sus derechos y libertades. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, se plantean derechos colectivos, derechos lingüísticos, conceptos de la tierra, de la propiedad, de lo individual, de lo comunitario, que no caben exclusivamente en el marco de los derechos individuales y por lo tanto debe plantearse la posibilidad de una ciudadanía que considere la existencia de derechos colectivos. He señalado que el concepto de ciudadanía se asocia principalmente al reconocimiento de ciertos derechos y de ciertas libertades, pero también la ciudadanía debe ser entendida como el desarrollo de un sentido de pertenencia o de identidad de un individuo con una comunidad política. En este sentido, ciudadanía es derechos y libertades por una parte, reconocimiento de derechos y libertades por una parte, y por otro, desarrollo de un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. Sin esto último, es muy difícil que se pueda plantear exigencias o responsabilidades de los individuos, de los ciudadanos hacia su comunidad. Hoy en Chile estamos en un proceso de debate constituyente y constitucional, y en ese marco es muy importante definir cómo los ciudadanos y las ciudadanas van a participar en la construcción de ese marco, de esa casa común que es la constitución política. Ciudadanía, entonces, podemos verla tanto de un punto de vista formal como una condición más sustantiva. El aspecto formal tiene que ver con este conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que otorga el ordenamiento jurídico a los miembros de la comunidad. Esos son los derechos, por ejemplo, que a propósito de los derechos humanos, en estados constitucionales de derecho, en sociedades democráticas, se recoge en sus cartas fundamentales, en distintos grados dependiendo del debate y de las fuerzas políticas, finalmente, que se hacen valer al interior de estas, en distintos momentos históricos, en el momento de redacción y acuerdo de las cartas constitucionales, en los distintos mecanismos que hay para llegar a ellas. El aspecto formal tiene que ver con la declaración de estos derechos civiles, políticos y sociales. Nosotros podemos ligar esto al derecho a la salud, como un derecho que está planteado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay una declaración formal, pero luego hay un nivel de la ciudadanía que tiene que ver con la práctica efectiva de estos derechos. Que esté declarado un derecho, ya lo veíamos también respecto, por ejemplo, a lo que fueron las luchas de Nelson Mandela. A pesar de que Sudáfrica ya hacía más de varias décadas que había suscrito la Carta de Naciones Unidas contra todo tipo de discriminación, entre ellas la racial, por lo tanto contra la apartheid, se seguía aplicando la apartheid. Había una declaración formal de un Estado, pero no había una práctica efectiva de esos derechos por parte del colectivo de la población negra. Entonces lo que tuvo que hacer Nelson Mandela, y en él ejemplificándolo en forma mucho más variada, por supuesto, que su sola persona, todo un movimiento de la sociedad civil local y luego ya con apoyo internacional que visibilizó el caso Mandela, esto de forma muy, muy, muy potente, que era necesario actualizar la declaración formal, el estatus formal de ciudadanía de la población negra con la práctica efectiva de esos derechos. Entonces, para que la ciudadanía realmente se pueda ejercer,
Y al mismo tiempo, para que se pueda gozar de un derecho humano, debe haber una práctica efectiva de esos derechos. Y no hay habido otra forma en la historia, al menos de Occidente, que no sea a través de la propia ciudadanía que se activa. Entonces, en la formación, desde un enfoque de derechos humanos en el campo de la salud a nivel universitario, se trata tanto conocer qué es lo que son los derechos humanos, lo que podríamos llamar ser ilustrados desde el punto de vista de derechos humanos, pero eso es un conocimiento formal. Los derechos humanos en el campo de la salud y nosotros como profesionales del ámbito de la salud o investigadores en el ámbito de la salud van de la mano junto con el conocimiento informado de qué es lo que son los derechos humanos y qué es lo que atañen en el campo de lo formal con la práctica ciudadana de ejercicio de tales derechos. Y esa práctica ciudadana implica muchas veces hacerse parte de la resolución del problema. Entonces veámoslo, por ejemplo, en el caso de la discapacidad. Si nosotros tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto, bajo ningún criterio, recordemos el principio de no discriminación, las personas con discapacidad podrían no gozar de los derechos humanos, porque son personas, tal como el conjunto, el género humano. De hecho, también desde el punto de vista de la ciudadanía no tiene atributo. La ciudadanía, a partir de la edad que se establece, y en esto hay un debate también, cuándo debe partir la ciudadanía, por ejemplo, lo legal, no establece que para ser ciudadano se requiera tener el pensamiento A o B, se requiera tener una condición de salud Z o F, etc. La ciudadanía es ciudadanía por igual. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, veamos por ejemplo lo que dice, cómo las define la RAE, que liga como la marca formal del castellano en Hispanoamérica. Entonces dice discapacitado, lo trae del inglés, de disabled, se dice una persona impedida o entorpecida en algunas de sus actividades cotidianas consideradas normales por alteración de su función intelectual o física. Y lo pone como sinónimo a minusválido, que viene del latín, que vale menos. Dicho una persona, estamos hablando de personas con discapacidad, que dice, aquí ella dice incapacitada por lesión o congénita para ciertos trabajos, movimientos de deporte. Incapacitado, para especificarlo, dice falto de capacidad o aptitud para hacer algo, dicho una persona sujeta a interdicción civil. Es decir, en forma muy rápida la RAE, partiendo del concepto de discapacidad, ya lo pone en el plano de que es un atributo de la persona que no sería hábil y que por lo mismo vale menos. Ahí hay un atentado ya en la propia definición con la dignidad de las personas con discapacidad. Todas las personas valen lo mismo, tienen la misma dignidad por el solo hecho de ser personas. O sea, ¿cómo avanzar desde una comprensión de este tipo, que es de bastante sentido común, los minusválidos, hacia un enfoque de derecho humano? ¿Qué pasa si aplicamos el enfoque de derecho humano a la situación de discapacidad? Esto es lo que, gracias a la movilización de los propios colectivos de personas con discapacidad y en forma haciéndose parte, profesionales del campo de la salud, de las políticas públicas, investigadores e investigadoras, etc. En España en esto hay un movimiento muy avanzado, muy bonito. En nuestro país también lo hay, pero con bastante menos visibilidad. Lo que tiene más visibilidad en Chile son las jornadas una vez al año, un par de horas transmitidas por televisión, de compasión hacia las personas con discapacidad. Y hay ciertas políticas públicas, pero aún falta mucho avanzar hacia un enfoque de derechos humanos. No se requeriría, es como organizar una actividad para que las personas tengan alimento. Bueno, también existen los bingos. Nosotros estamos bastante al debe en bastantes derechos humanos, la verdad. Se ha avanzado, pero aún se puede avanzar más. En Naciones Unidas, el año 2006, el 13 de diciembre, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, fue necesario que de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y de la Declaración de la Salud como un Derecho Humano de la OMS 46, se tuviera que especificar el año 2006 para esta población
los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entró en vigencia el año 2008 y esto ha ayudado a cambiar el paradigma para entender la discapacidad. Hoy día hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo, en algunas partes, en el caso de España que citaba, se habla de personas con, se habla de la diversidad funcional. Hay distintas nomenclaturas, pero lo que se está tratando de apuntar es que hay un entorno, hay un conjunto de estereotipos sociales, representaciones colectivas, hay un diseño de la ciudad, de los establecimientos, una forma de entender determinadas actividades que ante la diversidad de personas que somos, entre ellas personas que portamos ciertas discapacidades, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, si ustedes vieron mi fotografía en la lámina 2, yo porto una prótesis que son mis anteojos. Y ahí podemos hablar de distintos espectros, etc. Entonces, hay una situación que ya no es un atributo individual de la persona, sino que la discapacidad es un concepto relacional. ¿Ya? Eso es lo que establece este concepto de discapacidad desde la Convención. ¿Ya? Personas con deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales, a largo plazo, en el caso de su definición, que se enfrentan a diversas actitudes negativas, obstáculos físicos, que pueden ver dificultad su plena participación en la sociedad. Es decir, frente a estos estereotipos, a estigmas, a barreras, a obstáculos simbólicos, culturales o físicos, económicos, políticos, que son externos a la persona, el efecto que tiene sobre ellas es que no pueden gozar, no pueden acceder, no se les garantiza sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. ¿Qué barreras enfrentan las personas con discapacidad? Si es que ustedes piensan por un segundo en qué barreras podrían ser estas, identifiquemos algunas de ellas. Una de las más evidentes son las que tienen que ver con la accesibilidad del entorno, el tipo de transporte. En el caso de Santiago actual, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas? ¿Cómo se sube una micro del Transantiago? ¿O cómo se sube en horario peak, que es precisamente cuando todas las personas tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo, al metro atiborrado? Hay un problema de diseño del sistema de transporte público que discapacita a las personas con diferentes grados de movilidad. Eso es una vulneración de derechos. Y eso genera efectos en la salud de las personas, porque no pueden acceder a trabajo, no pueden acceder a hacer sus trámites, no pueden ir a votar si es que, por ejemplo, su organización está en el centro, etc. Las comunicaciones orientadas solamente a cierto tipo de población, la información a la cual se accede. Ahí hay barreras físicas, ahí hay barreras económicas, culturales y sociales. También la invisibilidad temática de la discapacidad en las políticas públicas en tanto derecho humano, ya no como objeto de pena. ¿Ya? Naciones Unidas es bastante crítica respecto de estas jornadas que vienen de alguna manera a... no alcanzan ni siquiera a resolver, vienen a ocupar un lugar que debería estar ocupando las políticas públicas desde el punto de vista y la sociedad civil organizada, desde el punto de vista del derecho humano de las personas con discapacidad. Situación de exclusión y pobreza, al no poder acceder a trabajo, a no poder transportarse, no poder dar la PSU porque está diseñado de cierta forma, etcétera. Hay distintas modalidades y en esto pueden haber habido cambios. Las personas con discapacidad es una población que en general suele vivir en nuestros países en situaciones de exclusión y pobreza, lo que lleva a un desconocimiento de su realidad, a que se mantengan prejuicios respecto de ello y que se les discrimine. Entonces, aquí vemos en un caso específico cómo el derecho humano, en este caso las personas con discapacidad, y entre ellos el derecho a la salud, está ligado a un conjunto de otros derechos. Y cuando empiezan a fallar por distintas partes, termina afectándose también el derecho a la salud. ¿Cómo ligamos esto a la ciudadanía? Por un lado,
Porque no basta con declarar formalmente que las personas con discapacidad, por ejemplo, el Estado de Chile suscribe la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad. Tiene que haber medidas, acciones afirmativas que cambien las condiciones mínimas de existencia de las personas para que puedan acceder a un bienestar sociofamiliar y comunitario. Así van a poder ejercer su derecho a la salud, por ejemplo. Cambiar el paradigma de observar a las personas, y esto en forma amplia, a cualquier población vulnerable, desde un punto de vista paternalista o asistencialista, como una ciudadanía segunda clase, es decir, que no se le reconozcan sus propias capacidades para desarrollar sus vidas. Entonces, ha habido avances, pero insuficientes porque falta una inclusión activa y real de estas personas que promuevan su autonomía para desarrollar sus planes de vida en igualdad de condiciones que el resto de la población. Entonces, si nosotros avanzamos hacia un paradigma de los derechos humanos, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, que estamos dando como un ejemplo en el campo del derecho a la salud, tenemos por un lado la ciudadanía formal, una legislación, ese es el mínimo, que favorezca a determinada población, tenemos las convenciones y leyes, pero tenemos la parte de ciudadanía sustantiva, que implica la promoción del desarrollo de derechos desde valores de dignidad, igualdad y libertad, y esto se expresa en la participación plena y efectiva de determinada población en los ámbitos del conjunto de la vida social. Ahí ya estamos hablando de un concepto de ciudadanía eh, que no solamente se queda en lo declarativo. El ejercicio de derechos, entonces, implica una ciudadanía activa, donde quienes nos formamos en el campo de la salud establecemos una relación tanto a la población con la cual trabajamos como nuestro propio rol en tanto profesionales, ciudadanos, investigadores, ciudadanos, para empujar avances, para iluminar el debate público, para visibilizar temáticas, para entregar la información científica, que cambien la agenda con medidas concretas hacia estos colectivos para favorecer su independencia y autonomía y que puedan realizar su vida tal como todas las personas tenemos derecho a hacerlo. Es decir, no basta la formalización de derechos específicos y hacer declaraciones de corrección política contra la discriminación, sino que tienen que cambiar las prácticas sociales que incorporen, que incluyan de forma de trato igual a todas las personas. Por ejemplo, hacer accesible y necesario los espacios sociales de producción, consumo, ocio, creación de conocimiento y participación política. ¿Ya? Y aquí uno puede hacer una reflexión autocrítica, por ejemplo, respecto ya que estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la propia edificio de nuestra facultad. ¿Qué tan accesible es para las personas con discapacidad? ¿Cómo transita una persona desde, por ejemplo, el casino, pensando en medicina centro, desde el casino o desde lo que hoy día es el Departamento de Estudios de Ciencia de la Salud y la Escuela de Terapia Ocupacional, la Casona Roja, hacia eh, las aulas, por ejemplo, del nivel central? ¿Qué rutas debe hacer? Eh, Ahí hay temas en los cuales nosotros debemos mejorar desde el punto de vista de un enfoque de derechos, porque eso afecta la salud de las personas. Entonces se trata finalmente de la construcción de una ciudadanía inclusiva que tenga en cuenta y acepte, y en mi opinión personal, celebre la diversidad y la pluralidad como una característica propia de la condición humana. La condición humana es diversa, ese es un valor de ella, no es un problema. Se trata de cómo nos organizamos para que esa pluralidad se pueda expresar. Y un buen lenguaje para eso es un derecho humano desde este punto de vista formal y sustantivo. Reconocer a conjunto de personas, nuestro ejemplo, personas con discapacidad, como personas diversas que enriquecen con su aporte diferencial a la sociedad, y favorecer una identidad común a toda la ciudadanía, que tenía que ver con este aspecto que mencionaba el profesor Águila en su entrevista hacia el final, de que formamos, junto con tener derechos individuales, nosotros formamos parte de una comunidad política, formamos parte de un colectivo que va más allá solamente de mí, en forma aislada y sola, formamos parte de una comunidad.
y por lo tanto esa comunidad debe dar espacio a esta identidad diferenciada. Siendo todos lo mismo, somos todos algo diferente, decía la filósofa Hannah Arendt. Esto entonces es como la ciudadanía activa forma parte también en un enfoque de derechos humanos de la formación de los profesionales en los distintos campos de la salud y la investigación, en un enfoque que se pueda ejercer tanto en el plano profesional como en el punto de vista de la investigación disciplinar. Muchas gracias por la atención y mucho éxito en lo que sigue en el diplomado.